Bustamante, bendiciones. ¿Dónde está la primera llamada? ¿Qué pasa? No es que ya yo creo que ya se acostumbraron a que yo no hiciera video en vivo y ya les gustan los videos. Ah, miren, aquí tenemos a Boris Glenn. Bendiciones, Boris. Hola, ¿cómo estás, Eduardo Gutiérrez? ¿Cómo está tu gente? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de este medio. Acabo de ver el link y me estoy uniendo a esta transmisión. Es un placer para mí estar aquí y poder exponer un poquito de la doctrina de la Iglesia Católica. Adelante, Gutiérrez. Ok, bueno, perfecto. Para nosotros es un placer aquí también es un placer tenerte aquí. Para gloria a Dios. A ver, Boris, ¿sobre qué quieres hablar? Porque yo estoy inclusive fuera del trading de los debates, hace mucho tiempo que no debato. ¿Sobre qué quieres conversar? Bueno, tú dime, Gutiérrez, tal vez, no sé, podemos comenzar con un principio doctrinal. Ok, a ver, ¿qué te parece un tema tan fácil como María, Madre de Dios? Oh, pero genial. Está bien, perfecto. Ok, entonces vamos a tiempos cortos, así como 5 minutos cada uno para podernos comprender. Yo comienzo si tú quieres. Claro que sí, adelante. Ok. Bueno, el tema María, Madre de Dios. Espérate, voy a poner no sé si tendré yo cronómetro aquí instalado en esta computadora. No creo que tenga cronómetro aquí instalado. ¿Tú tienes cronómetro allá? Te comento que estoy en un dispositivo móvil, en un Android. Ok, va a estar duro entonces guiarnos el tiempo. Ok, a ver, yo voy a tratar entonces. Empecé a ver si hay cronómetro aquí en mi teléfono. Espérate un momentico. Un momento. Ok, sí tengo cronómetro aquí. Ok, perfecto. Iniciar. Bien. Ya lo tengo aquí. Entonces, bueno. El tema María, Madre de Dios, yo creo que es un tema interesante porque inclusive muchos evangélicos también llaman a María Madre de Dios. Y el problema está principalmente en que, bueno, hay un silogismo claro que se puede usar de que, bueno, María es Madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es Madre de Dios. Pero donde esto pierde toda base, y es que, por ejemplo, el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús, pero nadie le dice Padre de Jesús. ¿Cómo es eso? A ver, María es Madre de Dios porque en ella se engendró Dios. Se le llama la engendradora de Dios. Ok. El Espíritu Santo fue el que engendró a Dios en María, sin lugar a dudas, lo dice, ¿verdad? Vendrá el Espíritu Santo sobre ti, es decir, el Espíritu Santo es el que engendra a Cristo en María, pero a nadie se le ocurre llamar al Espíritu Santo Padre de Dios. ¿Por qué razón? La palabra Padre sigue estando solamente para el Padre, y es decir, no se usa para el Espíritu Santo, pero la palabra Madre de Dios sí se atribuye a María. Es decir, yo creo que esto derriba por completo este silogismo. ¿Por qué? Porque cualquiera entiende que Jesús tiene un solo Padre, a pesar de que como hombre sí tuvo un Padre que fue el Espíritu Santo, porque lo engendró. Pero nadie se le ocurre llamar al Espíritu Santo Padre de Dios. ¿Por qué razón? Al Espíritu Santo no se le da la gloria de llamarle Padre de Dios,
y a María, si se da la gloria de llamarle Madre de Dios. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Absolutamente no tiene sentido. No tiene sentido, porque ese silogismo debe seguir, se debe usar el mismo silogismo. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el Padre de Dios. Ahora, mira qué cosa, que Jesús es Dios y por lo tanto Jesús es Padre de María, ¿verdad? Porque Dios es uno solo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, Padre dentro de la deidad es el Padre, pero respecto a la creación, tanto el Verbo como el Espíritu Santo como el Padre son Padre, porque el Dios creador es uno solo. Inclusive así Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, incluyendo a María. Entonces, ¿cómo es posible que María sea hija y a la misma vez madre de Dios? Una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, yo entiendo que los católicos traten de usar este silogismo para simplemente apoyar la doctrina que ellos creen, que para mí tiene el único sentido de un poco de darle pues demasiado culto a María. Pero mi pregunta, Boris, que yo quiero que él me responda, es ¿por qué razón, si María se le llama Madre de Dios, porque en ella se engendró Dios, por qué al Espíritu Santo nadie, es decir, no hay un dogma que se llame el Espíritu Santo Padre de Dios, por qué al Espíritu Santo no le llaman Padre de Dios, si él fue el que engendró a Dios, el Verbo, en María, la cual llama Madre de Dios, porque el Espíritu Santo la había engendrado a Dios en ella? Entonces, bueno, espero que él me responda, y tengo 4 minutos 50, ya voy a terminar ahí. Ok, entonces, puedes iniciar ya. Ok, bueno, este término, como tú lo acabas de decir, tú mismo lo acabas de decir, Eduardo Gutiérrez, Madre de Dios, le dice tanto la Biblia, a la misma Virgen María, lo creen los mismos padres del protestantismo, los antecesores de ustedes, que son Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, ¿qué te digo? Preservet Smith, Jansen, todas aquellas eminencias, se podría decir, del mundo del protestantismo, porque para la Iglesia Católica, pues obviamente que esto es un dogma que nosotros creemos y defendemos, obviamente. Madre de Dios. Por ejemplo, de Eduardo Gutiérrez a otro evangélico puede diferir, porque para otro evangélico también, o un pentecostal, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos de la misma confesión de fe, o sea, son pentecostales, ambos son pentecostales evangélicos, pero uno de ellos cree que María es Madre de Dios y otro no cree. En este sentido, yo pienso que el que está defendiendo que no es Madre de Dios es el mismo Eduardo Gutiérrez, dice, María no es Madre de Dios. Pero ¿qué te dice la tradición? Primero, la tradición te dice que María evidentemente es Madre de Dios. ¿Qué te dice la Biblia? La Biblia te dice que es Madre de Dios. ¿Qué te dice el Magisterio? El Magisterio te dice que es Madre de Dios. Los mismos padres del protestantismo te dicen que es Madre de Dios. Vamos a comenzar con la Biblia. Vamos a irnos paso a paso, vamos a irnos poco a poco. Ya estos argumentos son más que conocidos, pero yo quiero comenzar con un versículo que tal vez no es muy mencionado, pero que también tenemos que hacer el estudio de la palabra Jesús. Jesús significa Dios Salvador o Dios salva, así, textual. Dios Salvador o Dios salva, al igual que Emmanuel significa Dios con nosotros, no sé si se acuerdan, dos palabras claves. Emmanuel significa Dios con nosotros y Jesús significa Dios salva o Dios Salvador. Entonces, si este Dios Salvador te dice las Escrituras que tiene una madre, Eduardo Gutiérrez tiene que creerlo. No preguntar, ¿no?
no hacerse tal vez, ¿qué te podría decir? Una idea tal vez en su propia lógica, ¿no? Someterlo a su propia lógica. Estos temas hay que someterlo estrictamente a la palabra del Señor. El estudio podría ser un estudio morfosintáctico, podría ser un estudio gramatical, un estudio de composición, etcétera, el modo, el caso, la herméutica de estos mismos versículos que voy a mencionar. Pero en todos estos versículos el género que tiene que primar es el género narrativo, o sea, es algo que siempre sí o sí ha pasado. Es algo que no se puede borrar y es algo dentro de la historia, algo fidedigno. Voy a citar de Lucas, voy a citar de Mateo. Mateo y Lucas, dos evangelios. El primero de Mateo es dirigido a los judíos para que nosotros no nos confundamos. Y vamos a irnos a ver también la profecía para los judíos y para aquella nación de ellos y también para todo el mundo, que iba a venir un Salvador al cual se le iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y también vamos a irnos a ver al investigador, al doctor, que es San Lucas, que también le dice al mismo Señor Jesucristo que es María, Madre de Dios, que Jesús tiene una madre. Y cada vez que tú leas la madre de Jesús referirse a María, está diciendo textualmente, si lo traducimos, la palabra Jesús, el nombre Jesús, y Jesús porque se le da al mismo Cristo. Cristo es en griego y Jesús es, pues, es en hebreo. ¿Por qué se le dice Jesús? Es porque es Dios Salvador o Dios salva. Entonces, si nosotros vemos aquí en todos los pasajes que dice María, la madre de Jesús, está diciendo María, la madre de Dios Salvador o Dios salva. Bueno, tengo aproximadamente unos 40 segundos. Voy a comenzar con un versículo que es muy importante. Vamos a irnos al capítulo 1 de San Mateo rápidamente, si nos alcanza el tiempo. Y si no, pues en el siguiente bloque vamos a darles a conocer. Mejor voy a redundar la idea porque no nos queda muchos segundos. Entonces voy a decir que de un pentecostal a otro difiere esta misma posición, esta misma postura. Eduardo Gutiérrez dice que María no es madre de Dios, otro evangélico te va a decir que María es madre de Dios, los bautistas hoy están creyendo que María es madre de Dios, los de confesión reformada creen que María es madre de Dios, los presbiterianos creen que María es madre de Dios, Martín Lutero cree que es María madre de Dios, Juan Calvino cree que es María madre de Dios. Okay. Gracias, adelante. Ok. Bien, voy yo entonces ahora. Bueno, ya comencé. Bien, él dijo que Jesús era Dios Salvador, pero la Biblia dice en Mateo 1:20. Y pensando en esto, ya que un ángel del Señor se le apareció en sueño, un ángel, no Martín Lutero, no Calvino, no Zwinglio, no Boris, no Eduardo, no cualquier pentecostal que diga. Y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo tanto, nota que dice del Espíritu Santo, es decir, el origen, ¿verdad? De ese ser humano, porque Jesús era verdadero Dios, pero también verdadero hombre, era del Espíritu Santo. Él lo había engendrado. Y eso lo dijo un ángel, ¿verdad? Entonces, ahora mi pregunta, Boris, es, ¿el Espíritu Santo es el Padre de Dios Salvador? Porque Jesús jamás le llamó Padre. Jesús llamó a Padre a quien no le había engendrado en el vientre de María. Por lo tanto, la paternidad de Jesús, es decir, o la relación, ¿verdad?, vamos a decir, de parentesco, vamos a llamarle de esta forma, respecto a Jesús, no estaba basado en quién lo había engendrado, sino en quién era el Padre de él. Porque si el aspecto de engendrar a Jesús daba paternidad a alguien, un ángel, no Martín Lutero, dijo que el Espíritu Santo era quien lo había engendrado. Entonces, cuando la Biblia llama a María madre de Jesús, no le está llamando madre de Dios Salvador. ¿Por qué? Porque le estaría llamando también al Espíritu Santo Padre de Dios Salvador, y nadie, a menos yo he escuchado,
nunca decirle al Espíritu Santo Padre de Dios, nunca. Jesús tenía un padre el cual no le había engendrado en el vientre de María. El que le había engendrado en el vientre de María no pudo tomar el título de padre, pero como si el propio Dios eterno, que es el Espíritu de Dios, el único que conoce los secretos de Dios, que es el Espíritu de Dios, aquel, ¿verdad?, contra el cual no se puede pecar, Boris, no pudo obtener ese título. Boris, no importa cuánto tú digas que María es madre de Dios, María no puede obtener ese título. ¿Cómo es posible que María pueda obtener un título que el propio Dios eterno, creador de todas las cosas, el que estaba, ¿verdad?, sobre la faz de las aguas al principio de la creación, no pudo tenerlo? Entonces la Biblia es clara respecto a que nadie puede tener ese título de madre o de padre de Jesús, porque uno solo, ¿verdad?, es el padre de él, no por haberlo engendrado. ¿Por qué razón? Porque el verbo es engendrado en la eternidad, no creado. ¿Ok? Entonces, lo que sucedió en el tiempo no afecta a Dios. Y Jesús sucedió en el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en el tiempo no puede afectar la deidad, porque la deidad no muta. ¿Ok? Por eso nosotros somos hijos adoptivos. Dios no puede tener más hijos. Si Dios tiene más hijos, la deidad está mutado, pero sí puede tener madre. Ahora, tú me quieres decir que María es madre adoptiva, te la compro. Y yo sí creo que es madre adoptiva en el sentido de que ella lo llevó en su vientre, ¿verdad? Ella como que prestó su vientre para que él viniera al mundo. Así como nosotros somos hijos adoptivos, ¿verdad? Recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿ok? Pero no somos hijos. Él tiene un solo hijo. Por lo tanto, el parentesco, vamos a llamarle esto, la familia divina, no muta. No importa cuánto alguien cree en Jesús, no puede ser hijo de Dios. Se le da la potestad de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios de una forma adoptiva. Pero un solo hijo Dios tiene. Tiempo. Ok, comienza. Ok, gracias. Bueno, ustedes han visto, ya vamos a entrar un poquito más en calorcito. Ustedes han visto las palabras de el mismo Gutiérrez, no se ha basado absolutamente ni en un pasaje bíblico, simplemente ha objetado con su razonamiento, se le respeta cómo piensa, pero como dice el mismo Luis Toro, no se le cree. ¿Por qué no se le cree? Porque no está usando ni la palabra del Señor, no está usando ni siquiera su propia traducción, o sea, tradición, ni su propia historia, como es Martín Lutero, son sus padres de él, aunque no lo quiera aceptar, porque recordemos que el corte pentecostal viene absolutamente, si tú te vas más antes y más antes y más antes, tiene el origen que es el mismo Martín Lutero, que es la misma reforma, ¿no? Comandado obviamente por este grupo de padres del protestantismo que son Calvino, Lutero, etcétera. Y estos mismos padres del protestantismo les decían sectarios herejes, ya lo habíamos tocado en otro debate, cuando nos ha tocado también defender la postura de cómo somos verdaderos hijos de Dios. El mismo Martín Lutero les decía a los que negaban pues un artículo de fe de él mismo, que él mismo enseñaba, o sea, sola fide, solo Christus, o sea, sola escritura, etcétera, todas esas sus solas, sus 5 solas, y aparte de las 5 solas, María, Madre de Dios, María Inmaculada, María en la concepción virginal de María, etcétera. Si tú diferías con Martín Lutero en un solo punto de esa su enseñanza, en un solo punto, o sea, si tú negabas, no, María no es Madre de Dios, pero creías en todo lo demás, Martín Lutero te decía, eres un sectario hereje, porque te estás alejando de la enseñanza que yo estoy dando.
y te lo decía exactamente y explícitamente. Hemos visto en el panfleto de 1536, el mismo Jansen también te lo documenta esto y te dice, pues, en sus mismas palabras, el mismo Martín Lutero: herejes de esta calaña deben ser castigados y eliminados. Eliminados. Y el mismo Martín Lutero les llamaba sectarios herejes, aquellos que se iban y comenzaban negando estas verdades que el mismo Martín Lutero enseñaba. Así que, para Martín Lutero, el padre del protestantismo, o sea, su papá de los pentecostales, su papá de los adventistas, su papá de los mismos bautistas, etcétera, les está diciendo sectarios herejes por alejarse de las enseñanzas que tenía él. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia y te voy a decir que en el concilio de Efeso, en el año 431, siendo Papa San Clemente I, esto estamos hablando del 422 al 432, define también solemnemente que si alguno, dice exactamente, son estas palabras las que vierte: si alguno confesare que el Emmanuel, o sea, el Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Aquel que niegue esto, sea anatema. Y esto lo puedes encontrar en el Dessinger 113. Muchos concilios también, después de este mismo concilio, repiten y confirman, ¿no?, esta misma doctrina que ya se creía en la misma tradición de la misma iglesia. En el concilio de Calcedonia, en el Dessinger también lo puedes encontrar, 148. En el concilio segundo de Constantinopla lo puedes encontrar también en el Dessinger 218 y en el Dessinger 256. En el concilio tercero de Constantinopla también se ha repetido este mismo dogma, y esto lo puedes encontrar en el 290 del Dessinger. María genera también a Cristo en la segunda misma naturaleza humana, pero quien de ella pues nace, y esto te lo dice también en estos concilios, quien de ella nace, es decir, el sujeto nacido, no es una naturaleza humana, sino el supuesto divino que la sustenta, o sea, el mismo Verbo. De ahí que el Hijo de María, dice, es propiamente el Verbo que subsiste en la naturaleza humana. María es verdadera Madre de Dios, puesto que el Verbo es el mismo Dios. Entonces, si nosotros creemos que el mismo Jesucristo es el mismo Dios, es el mismo Emmanuel, es el mismo Jesús, o sea, el Dios salva, vamos a creer que tuvo una madre, porque te lo dice así explícitamente también en las Sagradas Escrituras. María es la madre de Jesús, es la madre del Salvador, es la madre de aquel Redentor que iba a venir a habitar a esta misma tierra en forma de carne. El Verbo se hizo carne, es el mismo Señor Jesucristo. Y el Verbo era Dios. Bueno, hasta aquí ha llegado esta pequeña introducción de qué es lo que nosotros creemos en la tradición históricamente. Adelante. Ok, un momento. Bien, vamos a comenzar. Ok. Él dice que yo no he usado la Biblia, ¿verdad? Ahí se la pongo en pantalla. Yo he usado la Biblia, que la Biblia prueba que el Espíritu Santo es quien engendró a Cristo, pero él no me ha podido probar que se le pueda llamar al Espíritu Santo de Dios Padre de Dios. Por lo tanto, toda la argumentación que le ha dado, que ya lo vimos allá llorando, ¿verdad? Ya atacando, ¿no? Que no ha dicho nada de la Biblia, que y lo otro, que Martín Lutero, que decía que éramos herejes. Bueno, es una falacia de autoridad, porque él ni siquiera tiene a Martín Lutero como una figura autoritaria, así él lo tiene como un hereje. Ahora, Martín Lutero, ¿qué cosa era? Martín Lutero era un católico. Simplemente le estaba tratando de reformar la iglesia católica. Nosotros, los cristianos, no seguimos a Martín Lutero. ¿Por qué razón? Porque somos solo escritura. Seguimos solamente los escritos inspirados. Y nada de lo que dijo Martín Lutero fue inspirado. ¿O acaso Boni fue inspirado? Entonces, regresando a la Biblia, dejando los ataques personales y dejando la lloradera, aquí hay una prueba de quién engendró al Verbo en María. La pregunta sigue en la mesa y Boris no ha podido ni podrá responderla.
¿Es el Espíritu Santo el Padre de Dios? Si él, habiendo engendrado a Jesús en el vientre de María, no puede ser llamado Padre porque no le da eso paternidad, nadie, ni evangélico, ni católico, constantiniano, porque bueno, se sabe que los católicos no nacieron en la Reforma, esto es cierto, ellos son más antiguos, ellos vienen de Constantino, no pueden llamarle a María Madre de Dios, porque sería una total hipocresía teológica llamar a María Madre de Dios por que alguien engendró a Jesús en su vientre y no llamar Padre de Dios al que engendró a Jesús en su vientre. Mateo 1:20 deja muy claro quién engendró. Y inclusive el ángel dice, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero Jesús, ¿a quién llamaba Padre? Al que no le había engendrado. Por lo tanto, la paternidad respecto a Jesús no va para nada mezclada ni ligada a su encarnación. Si la paternidad o el rango paternal en Jesús va mezclado, ¿verdad?, al tiempo en el cual estuvo engendrado, entonces, sin lugar a dudas, Jesús tiene dos padres. Ahora, la pregunta es, Boris, ¿cuántos padres tiene Jesús? ¿Cuántos padres tiene? Yo quiero que te atrevas y digas dos, porque uno lo engendró eternamente en cuanto a la deidad y el otro lo engendró en el tiempo en cuanto a la humanidad, porque tú dices que María es Madre de Dios porque ella se engendró el verbo en la humanidad en el tiempo. Por lo tanto, tienes también que creer que el Espíritu Santo es el Padre de Dios porque Él lo engendró también en el tiempo, es decir, en cuanto a la humanidad. La pregunta sigue sobre la mesa. ¿Cuántos padres tiene Cristo? Según sus propias palabras, uno solo. E inclusive nos dice a nosotros, a nadie llaméis Padre porque un solo Padre tienes. Ok, entonces en el rango espiritual y sin lugar a duda el título a María es un aspecto teológico. En la teología hay un solo Padre. Por lo tanto, la paternidad no va mezclada ni nace de quién engendró, quién no engendró, sino quién puede llevar ese título. Entonces, si el propio Espíritu Santo, el cual Jesús, ¿verdad?, respetó con sumo grado cuando dijo, el que peque en contra del Hijo del Hombre no tiene problema, será perdonado, pero el que peque en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. Si ese propio Espíritu de Dios, no puede llevar ese título, ¿cómo una simple mujer puede hacerlo? Tremendo, bueno, eso es lo que es los católicos nacidos de Constantino. Tiempo. Ok, comienza. Ok. Ustedes están viendo cómo se está desesperando el mismo Eduardo Gutiérrez y no ha presentado absolutamente nada de Biblia. Él está hablando de Padre de Dios. ¡Wow! Déjame traerte a este debate. Parece que la senilidad hizo de ti estragos. Parece que te olvidaste el tema, tal vez un arranque de Alzheimer. Pero déjame recordarte, el tema es María, Madre de Dios. A ver, como tú dices, María es Madre de Dios, ese es el tema. No estamos hablando del Papá de Dios, no estamos hablando del Papá de Jesús. Estamos hablando de María, Madre de Dios. Primero, que no tiene un versículo que dar para negar que María es Madre de Dios. No existe ese versículo en la Biblia. Nosotros sí tenemos Biblia, y estos concilios también se han basado en la palabra del Señor, también se han basado en la tradición, también. Ahora, de que Constantino es el fundador de la Iglesia Católica, ese es otro tema que absolutamente es absurdo que lo traiga aquí, porque nosotros sabemos que ese argumento ya ha sido refutado
ese argumento es de papel, es de ceniza. No se hace de tiempo. Yo pienso, Eduardo Gutiérrez, si sigues con ese argumento, pues estás demostrando un nivel bajísimo que tienes, porque ese argumento ya lo hemos refutado nosotros los católicos y hemos demostrado históricamente que hemos estado siempre, desde el mismo Señor Jesucristo. Así que no es aconsejable a que te sustentes en ese argumento. Vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a ver explícitamente lo que significa, pues, María, Madre de Dios. Ahora sí vamos a comenzar con las Sagradas Escrituras y espero que tú te agarres ahí de tu banquito, espero de que tú te agarres también ahí, que te digo, de tu sillón, etcétera. Vamos a leer desde el capítulo 1 de San Mateo, él ha citado también, creo, un solo versículo de San Mateo que no tenía absolutamente nada que ver, pero nosotros sí nos vamos a citar este argumento que tiene todo que ver con este tema. Y vamos a ver, por eso es que es muy importante que tú reconozcas y que tú sepas que Jesús significa Dios Salvador o Dios salva. Si tú en vez de Jesús le pones Dios Salvador, es lo mismo. Es lo mismo. Significa eso. Y te dice en el versículo 16, escucha muy bien esta parte. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació, ahí está, de la que nació. ¿De quién nació Jesús? Dios Salvador o Dios salva, de María. Jacob fue el padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo, o sea, llamado Jesús, Dios Salvador, Dios te salva, el Mesías. El 18 dice, este fue el principio, y escucha muy bien esta parte, cámbialo si tú quieres, este fue el principio de Jesús. María, su madre, estaba comprometida con José. Otra vez, este fue el principio de Dios salva. María, su madre. Este Dios salva, este Dios salvador, sí tiene una madre, según la Biblia, explícitamente y literalmente, sí Jesús tiene una madre y se llama María. Aquí te lo está diciendo explícitamente. María, su madre. Esta es una palabra del Señor, es palabra del Señor, y esto no lo puede negar ni siquiera el mismo Eduardo Gutiérrez. Te está diciendo, este fue el principio de Jesús, este fue el principio de Dios salva. María, su madre. María, la madre de Dios salva. María, la madre de ¿quién? De Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salvador, Dios salva. María, la madre de Dios salva, estaba comprometida con José, dice. Y dice, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, su esposo. Y pues bueno, vamos a leer un poquito más adelante. En el 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Quién había dicho estas palabras? No había dicho simplemente el profeta, esto no son palabras de hombre. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor. Y pongan esto mucha atención y énfasis en esta parte. El Señor por boca del profeta. La Virgen, ahí está, concebirá y dará a luz, ¿a qué? ¿A una cría? ¿A un no hijo? Aquí le está llamando su hijo. Escucha muy bien. La Virgen concebirá y dará a luz a su hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ok, adelante. Ok, empezamos. Bueno, ya Boris se metió en candela, le dolió eso de Constantino, no lo pudo refutar. Y él dice, eso lo refutamos, eso no la puede refutar un católico nunca, ¿verdad? Porque no lo va a poder hacer, porque no hay prueba de catolicismo antes de Constantino. Sino que me busque cuando los apóstoles tuvieron un papa, veneraron a María, bueno, todas esas cuestiones que... y vemos que Juan murió muchos años después de María. Así que no hay catolicismo antes de Constantino, sino que pruebe lo contrario. Pero yéndonos al tema y sin dejando los ataques personales, que lo único, ese sí es un buen argumento que usa, ¿eh? Lo mejor que ha dicho son los ataques personales. Se metió un peor problema ahora. Él dijo que Dios Salvador tuvo un principio
No, Dios Salvador no tuvo ningún principio. Primeramente, la escritura es clara cuando la Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, la palabra Dios Salvador, es decir, Jesús, el nombre de Jesús, es un nombre que ya existía desde el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús es un diminutivo de Josué. Dios salvó a lo largo de todos los siglos, inclusive antes de venir Jesucristo, porque él mismo dijo que el Antiguo Testamento, fuera de mí no hay quien salve. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. Por lo tanto, el Dios Salvador existe desde los siglos de los siglos. Ahora, en el tiempo de Jesús, él vino a salvarnos de nuestros pecados, pero siempre a lo largo de todos los siglos ha estado salvando a la humanidad una y otra vez. La salvó por agua en el diluvio, ¿verdad? Cuando solo 8 personas fueron salvas, así por el agua, como dice la escritura, fueron salvas. ¿Por qué? Por la mano del Dios Salvador, el cual no tiene principio. Por supuesto que tú estás hablando, Boli, por favor. Ahora, ¿la humanidad de Jesús tuvo principio? Sí, claro. Pero tú mismo has dicho quién fue al principio. ¿Quién engendró a Jesús en el vientre de María? El Espíritu Santo. Así que tú estás diciendo, no, aquí no se está hablando de padre, pero se está hablando de engendrar, porque el único argumento que tú tienes para decir que María es madre de Jesús es porque Jesús fue engendrado de ella. Así que el argumento no es madre, el argumento es haber sido engendrado. Ese es el argumento que tú usas, ¿verdad?, para defender tu premisa. Yo no estoy debatiendo aquí tu premisa, estoy refutando tu argumento. Y tu argumentación es que María, madre de Dios, se le llama así porque en su vientre fue engendrado. Así que yo te estoy usando el mismo argumento para decirte que no, porque de esa forma entonces el Espíritu Santo es el Padre de Dios, porque Él fue el que lo engendró. ¿Ok? Cuando un niño nace, la madre es madre. ¿Por qué? Porque lo engendraron en su vientre. Pero el padre es padre. ¿Por qué? Porque Él lo engendró. Así que tú no puedes decir que ella es madre porque fue engendrado Jesús en su vientre y no decir que el que lo engendró en el vientre de ella es el Padre. Entonces te queremos escuchar decir que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús porque Él fue el que lo engendró. Así como te hemos escuchado decir que María es la madre de Jesús, la madre de Dios, perdón, de Jesús sí lo es, la madre de Dios porque Dios Salvador, como tú le llamas, fue engendrado en el vientre de ella. Dios Salvador ha existido siempre, lo que ha salvado Él de diferentes maneras. En ese momento nos salvó de nuestros pecados, pero nos ha estado salvando siempre, como en el diluvio te lo demostré, y a través de toda la historia Él ha estado salvando y va a seguir salvando porque la mano de Jehová nunca se ha cortado para salvar. ¿Ok? Entonces tú has quedado refutado. Si tú no aceptas que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, por haberlo engendrado, tú no puedes decir que María es la madre de Él por haber sido engendrado él en ella. A no ser que muestres otro argumento, y el engendramiento queda completamente y está completamente refutado. Tiempo. Comienza, Boris. A ver, vamos a ver si es que si es que Eduardo Gutiérrez tiene razón. Eduardo Gutiérrez no tiene razón, no sabe ahorita ni lo que está diciendo. Yo ya te expuse te puse 2 pasajes bíblicos y tú tienes que responder también con 2 pasajes bíblicos. Te estoy llevando la delantera porque te presenté 2 pasajes bíblicos donde dice explícitamente la madre de Jesús, o sea, la madre de Dios salva. El Salvador prometido, ¿por qué se le llamó Jesús? Porque era el Salvador prometido, y esto no fue palabra de hombre, no fue al azar, no fue, digamos, yo le voy a llamar Juan, yo le voy a llamar, Alfredito, o le voy a llamar Eduardito, o Eduardiño. No,
no fue al azar, no fue querer de ellos, fue el mismo Dios quien mandó a hacer llamar de esa misma manera. ¿Y a quién le entregó ese mensaje? Al mismo José, y le dijo, vas a llamarle de esta manera. Y a la Virgen María también. ¿Por qué? Porque este iba a ser el Rey de Reyes y este iba a ser el Salvador de su pueblo. Por eso el sentido de la palabra y del nombre Jesús es Dios salva. Por eso, no porque les ha pegado bonito o era un nombre común, como tú dices. En ese momento, ese nombre que para ti es común, para Dios tenía un propósito y es el mismo significado que significa Jesús. Dios salva o Dios salvador. Porque fue el mismo Jesús, fue el mismo Dios quien dijo que se iba a llamar de esa manera porque iba a ser el Dios salvador. ¿Cómo se dice, Eduardo Gutiérrez? Tal vez estás traumado con esto, pero me gusta a mí decirlo. Pacatazo, Eduardo Gutiérrez. Ahora sí vamos a irnos un poquito más a leerte, no me ha alcanzado el tiempo, para restregarte esto en la cara. Y dice de esta manera. La Virgen concebirá, dice en Mateo, no, capítulo 1, versículo 22. Vamos a ir desde el 21 para que entienda esto y para que ustedes vean que yo no me estoy inventando lo que acabo de decir. El 21 dice, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz. ¿Y esto le está hablando a quién? Al mismo José. Vamos a leer desde un poquito más antes para que ustedes vean que yo no les estoy mintiendo. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños. El ángel del Señor se le apareció en sueños a quién? Al mismo José. Se le apareció en sueños a José, el mensajero de Dios, trayendo el mensaje de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Dios? Dice, José, descendiente de David, le dijo el ángel. No tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien esté esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz. Y escuchen esta parte. Suenen tambores. Y lo llamarás. Mira esto, mira esta cátedra que te doy. Mira esto, para que aprendas a respetar la superioridad. Dice. Y no vengas aquí con tus falacias, con tus palabreríos, etc. Te lo estoy leyendo, no te lo digo yo, te lo va a decir la Biblia. Todo esto sucedió, dice, y lo llamarás Jesús. No termina ahí, porque me pegó bonito, no, porque me sonó bonito, no, porque era un nombre común, no. Te dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pácata. Refutado total el mismo Eduardo Gutiérrez por meterse con alguien que sí sabe. Dice, todo esto sucedió, el 22, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Quién había dicho estas palabras? El Señor por boca del profeta ya en la antigüedad. Y decía de esta manera, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. No había sido una criatura, así común y corriente, no. La Virgen concebirá y dará a luz. No había sido un hijo adoptivo, no. Dice aquí, un hijo iba a parir de su vientre, iba a ser hijo biológico de la misma María. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa, otra vez, Dios con nosotros. Conjuguen ahora Jesús y Emmanuel. Tiene casi el mismo sentido. Ok, comenzamos nosotros. Bueno, ahora sí, yo cuando mi oponente, ¿verdad?, lanzó argumentos fuertes, yo lo reconozco, lanzó argumentos fuertísimos. Y el argumento es quién tiene más versos. Ay, gloria a Dios. Imagínense que él estuviera debatiendo con un unicitario. Los unicitarios tienen montones de versos del libro de los Hechos de bautismo, supuestamente en el nombre de Jesús. Él le va a poder poner solamente uno
Mateo 28:19, respecto al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces volvamos a los unicitarios, Boris. Si te oyen los unicitarios, te van a copiar el argumento. Buenísimo, buenísimo ese argumento, Boris, por favor. ¿Qué es eso de tú tienes? Yo tengo uno, tú tienes uno solo. El problema es que tú estás amparando todo lo que tú has dicho en que Jesús fue engendrado en María. Ese es tu único y solo argumento. Pero ese argumento se derriba aquí en Mateo 1:20. Porque él fue engendrado por el Espíritu Santo en ella, y el Espíritu Santo no es el Padre de Dios por ello. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no puede alcanzar ese título, ¿cómo lo va a poder alcanzar María? Si ambos participaron en el engendramiento, se le podrá llamar, creo que se le llame así, de Jesucristo, ese Dios hecho carne, ¿verdad? El cual habitó entre nosotros y vimos su gloria como la unigénito del Padre. Por lo tanto, toda tu argumentación está derribada por este solito verso, como todos los argumentos de los unicitarios están derribados por Mateo 28:19. Así que yo soy el que te doy pácata, por favor, no saques tu argumento. Gloria a Dios. Entonces, debes tú contestar. ¿Engendrar a Jesús da título de padre o título paternal? ¿Sí o no? Si dices que sí, entonces María es madre de Dios y el Espíritu Santo es padre de Dios. Si dices que no, entonces el Espíritu Santo y María no son ni padre ni madre de Dios. ¿Ok? Porque Dios no tiene madre. Ahora, el tiempo no afecta a Dios. La Escritura dice, ¿verdad?, que Dios no muta, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, Dios no puede haber tenido antes no tener madre y después tener madre. No. Y la prueba somos los creyentes. Cuando tú te conviertas al evangelio, también vas a ser parte de los hijos de Dios. Los que hemos creído, porque ya nos hemos convertido al único y verdadero Dios, no una imagen, sino al Dios, ¿verdad?, que es espíritu, el cual se adora en espíritu y en verdad. Hemos sido adoptados. ¿Y qué es más poderoso? ¿El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario o el vientre de una mujer? Si el sacrificio del Hijo de Dios y la fe no puede hacernos hijos legítimos de Dios, ¿cómo tú llamas a María madre legítima de Dios? ¿Acaso tú crees que el parto de María es un argumento más grande que la cruz del Calvario para tener una relación de parentesco con Dios? Cuando él mismo vino a morir por nosotros, tu argumentación es débil, Boris. Se fue al suelo por completo. Ok. Entonces busca argumentos más fuertes que simplemente que Jesús haya sido engendrado. Porque si el engendrar a Jesús da título de paternidad, entonces el Espíritu Santo es el Padre de Dios y Dios tiene dos padres. El Verbo tiene dos padres. Estoy seguro, ¿verdad?, que tú no crees eso. O te queremos escuchar decirlo para que tu argumentación tenga sentido. Al menos si tú dices, sí, yo creo que el Espíritu Santo es el Padre porque lo engendró, tendría, es una locura, pero tendría sentido tu argumentación. Mientras que tú no lo digas, no tiene sentido. Tú estás dando un argumento ambiguo y estás cayendo en una paradoja porque el mismo argumento va en tu contra porque tú no lo crees de esa manera. Tú no crees que el Espíritu Santo, por haberlo engendrado, es Padre de Jesús. No puedes creer que María, por haber engendrado a Jesús, es su madre. ¡Tiempo, Boris! Gracias. ¿Puedo, no? Sí. A ver, vamos a sacar un poquito más de Biblia. ¿Sabes por qué te digo que no me estás dando Biblia? Mira cuánto has hablado.
No has mencionado ni un solo pasaje bíblico, por Dios. Por Dios. Y tú dices ser solo escritura, imagínate. Ahorita me tendrías que estar atropellando con bastantes pasajes bíblicos. Pero te voy a decir por qué no das ni un solo versículo bíblico, porque no tienes. No tienes evidencia bíblica. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que María no es madre de Dios. No existe. Otra vez. Parece que se le fue otra vez el mambo o quería hacer perder la perdiz, como se dice, quería hacer perder el hilo el mismo Eduardo Gutiérrez. Mira, Gutiérrez, me estoy riendo en tu cara y te estoy retando a que me des un solo versículo que diga que María no es madre de Dios. No existe ese versículo. Te estoy diciendo que bases tu defensa ni siquiera en la Biblia y no basas ni siquiera en la Biblia tu defensa. O sea, estás quedando en ridículo delante de todo este pueblo, delante de tus propios creyentes, se podría decir, de tu propia grey cibernética. Ya pues, Eduardo Gutiérrez, o sea, yo pensaba que habías evolucionado un poquito, pero pues bueno, él está hablando de Padre de Dios y el tema es Madre de Dios. O sea, no tiene nada que ver, en otro mambo. Parece que ya la edad de verdad le ha cobrado factura. Vamos a ir ahora sí. Vamos a ir en esta vacuidad que tiene el mismo Eduardo Gutiérrez de negarse. Ahorita es como un niño, ¿no? Yo le estoy presentando las evidencias y él dice, no, 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 no quiero ver. Y les preguntas, ¿por qué? ¿Por qué estás diciendo que María no es madre de Dios? Y él te va a decir, a ver, ¿por qué no? Te va a decir, eso no es una defensa, Eduardo Gutiérrez. Tienes que tener bases bíblicas, históricas, heréuticas, basarte, qué sé yo, en tus confesiones de fe, catecismos. Dios mío, pobre Eduardo Gutiérrez, en serio, no sé si parar ahí la masacre o darte un poquito más de Biblia. A ver, vamos a volverte a leer esta parte, parece que no has entendido. Ya la Biblia le había dicho al mismo Señor Jesucristo, porque le dice así, ¿no? Este fue el principio de Jesús, o sea, de Dios con nosotros, de Dios salva, María su madre. O sea, ya la Biblia te está diciendo ahí explícitamente que María es la madre de Jesús, que María es la, traduciéndotelo, que María es la madre de quién? De Dios salva. Aquí también en este otro versículo que te acabo de leer, cuando te dice que todo esto sucedió para que se cumpliera todo lo que había dicho el Señor por boca del profeta, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí el profeta, o sea, el mismo Dios dice que había hablado esto por boca del profeta, pero había sido la boca del profeta, pero había sido el mensaje de Dios, o sea, las palabras de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Que este mismo Jesucristo era Dios con nosotros, es Dios con nosotros. Así que aquí te está diciendo que María iba a concebir y dar a luz a su hijo. Aquí no te está diciendo a un hijo extraño, no te está diciendo que va a ser madre adoptiva, no. Te está diciendo que iba a dar a luz a su propio hijo. María tiene un hijo, el cual se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y esto no te lo dice ni Boris, no te lo dice ni Eduardito, ni, no te lo dice ni Rafaelito. Esto te lo dice el mismo Dios. Te dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Qué había dicho el Señor? Que la Virgen concebirá y dará luz a su hijo y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿dónde te pierdes, Eduardo Gutiérrez? Si te está diciendo que María es la madre de ese hijo, a quien iba a poner por nombre Dios con nosotros, porque así lo había pronunciado el mismo Dios a través de la boca del profeta, y se había cumplido en María. Ella había sido la virgen, ella había sido la doncella, ella había sido la madre de este hijo que iba a poner por nombre Manuel, que significaba Dios con nosotros. A este mismo hijo es este Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, Dios con nosotros. Jesucristo es Emmanuel, Jesucristo es Jesús. Dios salva. Entonces, ¿quién es la madre de Jesús? María. ¿Quién es la madre de Manuel? María. O sea, Dios con nosotros. Tiempo. Dios salva. ¿Quién es la madre de Dios? María. Adelante.
Comienzo. Bueno, ya Boris se quedó sin argumentos por completo. Anda redundando y redundando en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Le vuelvo y repito, yo le destruí su argumentación. La argumentación de Boris es la siguiente, el silogismo es el siguiente. Como María engendró a Jesús, ok, es la engendradora de Jesús, entonces ella es madre de Jesús. Bien, ¿quién engendró a Jesús en ella? El Espíritu Santo. Por lo tanto, tu mismo argumento dice que como el Espíritu Santo engendró a Jesús, entonces Él es el Padre de Dios. ¿Lo aceptas? Entonces tu argumentación tendrá sentido. De lo contrario, está simplemente en un círculo que es una total paradoja. Ok, ya perdió el debate. Pero ese argumento no te lo sabías, ¿eh? No te lo sabía. Yo sé que no estabas preparado para eso. Te comprendo. Ahora, argumentación bíblica en contra de que Dios no tiene madre, por favor, Boris, te podría dar toda la Biblia porque Él es eterno, porque Él es el principio de todas las cosas, porque todas las cosas sin Él no fueron hechas, porque todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, ¿verdad? Porque la Biblia Escritura dice que Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es decir, hay semejanza entre Melquisedec y Jesús, ¿ok? Es una figura de Jesús. ¿Y cómo es esta figura? Y la figura representa, ¿verdad?, a Jesús, ¿ok? ¿Cómo es esta figura? Sin padre, sin madre, sin genealogía, hablando de su humanidad. Por supuesto, no tiene genealogía, pero para ti Jesús tiene genealogía. Pero qué curioso, ¿verdad? Porque ni Mateo ni Lucas dan genealogía humana en el caso de Jesús. Da genealogía por parte de José, aunque hay gente que diga que Lucas da la genealogía de María, no hay ninguna versión que podamos constatar que diga que realmente la genealogía viene por parte de María. Ambas genealogías vienen por parte de José y José no era padre genético. Así que Mateo y Lucas, ¿verdad?, cumplen con ese precepto bíblico de que Jesús no tiene padres biológicos en la carne. Ahora, tú me dices lo dicho por el profeta, pero ¿cuál era la señal? Recuerden que una señal y una maternidad realmente no es mucha señal. Pensé aquí una señal, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es decir, por lo tanto, ese hijo, ¿verdad?, tendría que nacer, ser engendrado y nacer de una forma completamente sobrenatural, no basado en lo natural. Ahora, tú miras el engendramiento de Jesús completamente natural, que Él tuvo una madre genética completamente natural, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice aquí, os daré una señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarán a él Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, es un proceso sobrenatural que iba a ocurrir. Y el propio ángel le dice a Jesús, a José, he aquí lo que hay en ella del Espíritu Santo. Es el verso que no has querido leer. Por favor, te exhorto a que lo leas. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado no es de ella. ¿De quién no es? No es de ella, José, del Espíritu Santo es. Entonces, ¿a quién pertenece? ¿A ella? No temas, tú lees en la Biblia, no temas, porque lo que ella ha engendrado es de María. Nah, eso no es lo que es. ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguien tiene título de paternidad por engendrar, es el Espíritu Santo. Pero ¿quién se lo da? Yo no, Yo no vaya a hacer que el Padre se enoje, ¿verdad? Pero te queremos escuchar diciendo que el Espíritu Santo es el Padre porque Él lo engendró. Y yo te hago una pregunta, ¿el que engendra es padre o no? La que engendra es madre, tú dices que sí. El que engendra es padre, tú dices que no. Mira qué cosa más graciosa.
Mira qué cosa más graciosa. La que engendra es madre, pero el que engendra no es padre. Ve acá, ahorita un poco sexista con los hombres. ¿Tiene algo en contra de los padres? Porque para ti la madre sí tiene derecho, pero el padre no, el que engendra no. Ah, no, pero el Espíritu Santo no se le puede llamar padre, porque solo padre Jesús tiene. Como María no se le puede llamar madre, porque madre Dios no tiene. Ok, y empecé yo hoy. Comienza. ¿Puedo, no? ¿Comienzo? Edu, ¿comienzo? Déjame comenzarte el tiempo, pero. Ok. Dale. Ya. Bueno, ahí ven a Edu. Da lástima, ¿no? No sé si el sentimiento es mucho. No sé si se sienten como yo. Me da pena, Eduardo Gutiérrez. No tiene ni un solo versículo. Solo habla y habla y habla y da cháchara, cháchara, cháchara. Y nada de Biblia. Son las escrituras, ¿se acuerdan? Nada de Biblia. Nada. Ni un pasaje bíblico. Hasta ahorita, con referente a este tema, ni un solo pasaje bíblico. Pobrecito. Pobrecito, de verdad, hoy día no es tu noche. No quiero apalearte más, ni quiero reírme como siempre lo hago delante de mis contrincantes, porque ellos dan un poquito más de pelea, pero ¿qué pasó, Eduardo Gutiérrez? De verdad tu nivel está muy bajito. No sé, hasta a mí, yo siendo vos ya lo cortaría la transmisión, botaría la toalla, porque estás haciendo el ridículo, Eduardo Gutiérrez. No tienes ni un solo pasaje, por Dios. Le hemos dejado sin palabras, Eduardo Gutiérrez. Eduardo. Ay, bueno, ha mencionado a Melquisedec, argumento totalmente fácil, volátil y fácil de refutar. Dios mío, yo pienso que Eduardo Gutiérrez tiene que jubilarse ya. Dice aquí que Melquisedec es como Jesucristo, es el mismo Señor Jesucristo prácticamente, pero no entiende aquí que este es un mensaje comparativo. Un lenguaje se podría decir comparativo. Primero tienen que saber todas esas cosas que son básicas. Es un lenguaje comparativo, es un lenguaje de alusión, es un lenguaje, como te lo dice la misma palabra en esta parte, cuando te habla de la genealogía de Melquisedec, cuando te habla de que no tiene padre ni madre, es un lenguaje figurativo, o sea, no es literal, y él lo toma literal. Y vamos a escuchar la misma Biblia decir que este mensaje que no tiene padre ni madre es figurativo, no es literal. Pobre Eduardo Gutiérrez, Dios mío, hoy sí se va a ir con versículos para llevar. A ver, vamos a estudiar un poquito. Dice, desde el 2, ya vamos a irnos a Hebreos capítulo 7, versículo 2, ni siquiera mencionó el capítulo y ni siquiera mencionó el pasaje, el versículo. Yo te lo estoy mencionando todavía. Estoy haciendo hasta ese trabajo más. Te estoy ayudando, Eduardo Gutiérrez, por Dios. Vente pues más preparadito. Y tú propusiste este tema y mira cómo estás quedando ridículo. Dice, capítulo 7, versículo 2, y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. En el 3 dice, no se mencionan, escuchen muy bien esta parte, no se mencionan ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados, tampoco se encuentra el principio ni fin de su vida. Aquí tienen pues, como ya les digo, este mensaje es figurativo, ¿se acuerdan del principio? Es un mensaje comparativo, figurativo, es un mensaje, se podría decir, simbólico. Vamos a escuchar a la Biblia que te dice exactamente lo que yo te estoy diciendo y no como lo toma literal el mismo Eduardo Gutiérrez. Dice, otra vez, para que aprenda un poquito el mismo Eduardo Gutiérrez, tiene que saber, antes de mencionar un versículo, todas esas cosas.
en qué modo se está escribiendo, cuál es el caso, cuál es la composición gramatical, la composición literaria de cada versículo, la herméutica de estos mismos versículos para poder mencionar siquiera un versículo. Porque alguien que sabe todas estas cosas te va a hacer ver en ridículo como yo te voy a hacer ver. Dice, no se menciona ni a su padre ni a su madre, aparece sin antepasados, tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la ¿qué? La figura. Aquí tienen pues la figura. Es un mensaje figurativo, simbólico, representativo. No es literal. No se aplica al Señor Jesucristo en un modo literal. Se aplica al Señor Jesucristo en un modo figurado. Tiempo. Dice, ok, Tiempo. gracias. Vamos a proseguir en el siguiente. Bueno, ustedes vieron, ¿verdad? Que no dijo absolutamente nada. Hay que ver el lenguaje, ¿verdad? Un montón de cosas, pero no dijo absolutamente nada. Vamos a ver qué dice. Yo sí mencioné el texto, ¿verdad? Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Yo le dije que era una figura. Él dice que es un mensaje figurativo. Claro, yo le dije que es una figura, pero la figura representa al original. ¿Ok? Entonces, la figura está hecha misma para representar al original. Por lo tanto, no se puede hacer una dicotomía entre la figura y el original. Jesucristo es el arca del pacto. Ok, el arca era la figura de Jesucristo, ¿verdad? Es pues lo que representa esa figura. Ok, él es el cordero del sacrificio, el cordero se sacrificaba, él se sacrificó. No puedes hacer dicotomía entre la figura y lo que representa la figura. Ahora, la figura dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día. Y esto no quiere decir que no se conoce simplemente cuándo nació o cuándo murió, porque, por ejemplo, se conoce cuándo el día específicamente que nació muchos personajes de la Biblia. ¿Cuántos personajes de la Biblia? ¿Cuándo nació el apóstol Pedro? ¿Y cuándo murió en la Biblia? ¿Cuándo nació el apóstol Pablo y cuándo murió en la Biblia? ¿Verdad? Entonces lo que está queriendo decir, ¿verdad? Es que la figura da una figura de eternidad. ¿Ok? Que no tenía genealogía humana. Porque así vendría el Hijo de Dios. Por eso dice, si no hecho semejante al Hijo de Dios. Por eso, de esta forma se figuró aquel hombre, que no se conocía ni su principio de días ni su fin de días. No porque simplemente la Biblia no diera el conocimiento de su nacimiento y de su muerte. Algunos dan el conocimiento de su muerte como Moisés, pero la mayoría no. ¿Ok? Sino simplemente porque este hombre representaba la eternidad y la no genealogía que tenía Jesús, porque Jesús, ¿verdad? No tiene genealogía humana. Ya lo dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo, el primer hombre es de la tierra, pero el segundo hombre es del cielo. Así que ese argumento queda refutado. ¿Ok? Ahora, yo le he dejado claramente a él que su argumento de que por engendrar a Jesús se obtiene título de paternidad ha sido derribado con Mateo 1:20. Este simple verso derriba toda tu argumentación. Él dice que ha dicho varios versos respecto a que María es madre de Dios, pero no lo hemos escuchado ni una sola vez decir el texto donde dice la Biblia, María, madre de Dios. ¿Nos lo puedes decir, Boris, en esta nueva intervención que tú tengas? ¿Verdad? ¿Nos puedes decir en esta nueva intervención que tú tengas cuál es el texto que tú tienes donde diga que María es madre de Dios? ¿Cuándo se le llamó a ella madre de Dios?
Porque llamarle madre de Jesús, eso no quiere decir madre de Dios. Por ejemplo, la Biblia llama también los hermanos de Jesús. Eso quiere decir que la Biblia también llama a los hermanos de Dios o a los primos de Dios, como ustedes le dicen. Entonces, ¿Dios tiene primos? Dios tiene primos porque la Biblia lo dice, según tú. Porque cualquier parentesco relacionado a Jesús es el mismo parentesco relacionado a Dios en ninguna forma y en ninguna manera. Entonces, tú has dado dos argumentos el día de hoy y los dos han sido derribados. Argumento número uno, porque María engendró a Jesús, María es la madre de Dios, el Espíritu Santo engendró a Jesús y el Espíritu Santo no es el Padre de Dios. Por lo tanto, engendrar respecto a Jesús no da ningún rango de paternidad ni parentesco respecto a Dios. Derribado. Segundo argumento, la Biblia llama a María madre de Jesús y por cuanto Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Argumento derribado. También la Biblia habla de los hermanos de Jesús, que ustedes llaman primos, no sé por qué, pero le llaman primos, pero suponiendo que son primos, vamos a llamarle así los primos de Jesús. Por esto entonces, ¿Dios tiene primos? Tú tienes que seguir el mismo silogismo, a no ser que tú idolatres a María. Y entonces María, tú la saques todo fuera de contexto y ya tenga un contexto especial solo para ella. Porque si como Jesús era Dios Salvador y María es madre de Jesús, entonces María es madre de Dios, entonces los hermanos de Jesús entonces son hermanos de Dios. Y espérate, los padres de María entonces son abuelos de Dios. Dios tiene abuelos también. ¿Dónde está el dogma de los abuelos de Dios? No, nunca he escuchado a nadie predicar, a ti, a Luis Torito, ¿verdad? Al cobardito de Luis Toro, o a cualquiera de los católicos, llamar a los hermanos o a los primos de Jesús, primo de Dios, o a los padres de María, abuelo de Dios. Entonces tú no llamas al Espíritu Santo Padre de Jesús, a pesar de que pesa sobre él el mismo argumento que pesa sobre María, haber engendrado al verbo aquí en carne. Tú no llamas tampoco a los primos de Jesús primos de Dios, a pesar de que pesan sobre ellos el mismo argumento, que la Biblia les da parentesco con Jesús. Y como Jesús es Dios Salvador, entonces ellos tienen ese mismo parentesco con Dios. Entonces, aquí tenemos una disyuntiva. O tú usas el mismo argumento con María y con las demás personas, incluyendo con Dios mismo, con el Espíritu Santo, o para ti María es una diosa, ¿verdad? Que es la única que puede sustentar o que puede obtener o que ese argumento la puede favorecer a ella. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar de José un poco, ¿verdad? Porque José entonces sería el padre de Dios, aunque sea legal solamente y no genético. ¿Sabías tú, Boris, y refútame esto, que si José no es el padre de Jesús, entonces Jesús no es el Mesías, porque José es el que le da el rango de Mesías por ser el hijo de David? Por eso le dijo el ángel hijo de David, ¿ok? Porque él es el que le da el parentesco necesario a Jesús para que fuera el Mesías de Israel. Por lo tanto, legalmente, él es el padre de Jesús. Ahora yo quiero que tú me respondas, legalmente José es el padre de Dios. Dios tiene un padre legal, ¿verdad? Porque ese padre fue padre legal de Jesús en la carne, de ese Dios hecho carne, Dios Salvador entre todos. O también vas a decir que solamente el argumento sirve para María porque María es una diosa. Bueno, tus argumentos están siendo derribados uno a uno, ¿eh? Y no por bla, 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 ni por ataques personales, sino simplemente yo quiero que tu argumento tú lo sustentes para todas las personas involucradas y no solo para tu amada diosa. Tiempo. Iníciame el tiempo, me avisas. Ya. Ok. A ver, Eduardo Gutiérrez. Gutiérrez, por Dios, vente pues preparado. A ver, no sé, me causas vergüenza ajena.
Incluso te hice pisar el palito. Me estoy jugando contigo, Eduardo Gutiérrez. ¿Sabes por qué? Te hice pisar el palito todavía. Te hice hundir más todavía. ¿Qué opinas, Eduardo Gutiérrez? Estoy jugando con tu mentecita así pequeñita. Bueno, lo que te queda de mente, porque seguramente la edad ya hizo estragos tu cerebro. Pero bueno, vamos a ver. Y miren, este es el claro ejemplo de cómo se le da cátedra al mismo Eduardo Gutiérrez. Él mismo ya ha aceptado de que el mensaje de Hebreos 7 es un mensaje figurativo, o sea, no es literal. Aquí no dice Jesús no tenía ni padre ni madre, primero. Segundo, no te está diciendo que esto lo apliques literal, sino figurativamente, para demostrar el sacerdocio. Esto estaba hablando del sacerdocio, o sea, no viene de una línea de Leví, dice no es sacerdote de Leví, no es Melquisedec, no era sacerdote de Leví, no era sacerdote arónico. Este sacerdote que era Melquisedec era de otra parte, era un nuevo sacerdote, era el rey de Salem. Entonces, bueno, esa figura toma el mismo Señor Jesucristo, que ahorita mediante, como te dice Hebreos también, si hubiera estado entre los hombres, si fuera decisión de los hombres, este mismo Señor Jesucristo no pasaría a ser sacerdote. Pero este mismo Señor Jesucristo es sacerdote del Dios Altísimo también, que pues entra a ese templo espiritual, el único que entra es sumo sacerdote y todo aquello. Entonces, eso es lo que te compara. Melquisedec no tuvo, digamos, una consanguinidad en cuanto a lo que son levitas, son arónicos, etcétera. No, no, no. No es de ninguno de ellos. Eso te trata de decir aquí. Qué bien que lo ha aceptado. Pero le he hecho pisar el palito porque al provocarle y decirle todo esto, ha aceptado que es figurativo, primero. Pero luego ha vuelto a su necedad y ha dicho una sandez total. Dice que Jesús no tiene genealogía. Y ahorita me acaba de decir que José le da la genealogía. ¿Qué hacemos, Eduardo Gutiérrez? ¿Qué hacemos, Eduardo Gutiérrez, con tus argumentos? Tú mismo te estás refutando, estás quedando en vergüenza, pero para eso, pues, y dice, ¿no? El mismo San Pablo no le atribuye a una madre, no le atribuye a un padre. Vamos a ver si San Pablo le atribuye una madre o no al mismo Señor Jesucristo. Vamos a irnos a Gálatas. Gálatas 4:4. Otro versículo más para darle paliza al mismo Eduardo Gutiérrez. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice. De igual dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació. Te va a doler Eduardo Gutiérrez, de mujer, y fue sometido a la ley, con fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. ¿De quién ha venido el mismo Señor Jesucristo? De esta mujer, de la Virgen María. Pacatazo, doloroso para el mismo Eduardo Gutiérrez. Ahora vamos a ver si tiene genealogía o no tiene genealogía, como dice su metida de pata del mismo Eduardo Gutiérrez. Y recordarle algo muy importante también. María también venía de la línea de David. Eso le pasa por no conocer de historia. Dice que José solamente tenía la línea de David, que le unía a David. No, María también tenía esa línea de David. Era hija de la casa de David. Para que aprendas un poquito de historia. Otro pacatazo, otra refutada. Dice, libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Esta es la genealogía y muchacho. ¿Está mintiendo Mateo o está mintiendo el mismo Gutiérrez? Pacatazo. Adelante. Boria realmente es ridículo,
pero lo único que puede hacer es hablar todas esas palabras que él habla de que si juega con mente y esas cosas, pero no puede probar absolutamente nada. Yo voy directo al argumento. Yo la vi bien claro, ¿verdad?, de que la genealogía era legal, no genética. Genealogía viene de genes. Ahora, tú me estás diciendo que Mateo está queriendo decir que Jesús tenía los genes de José. No, yo sí te doy patatazo a ti, ¿verdad? Porque genealogía viene de genes, ok, de genética. La genealogía de Cristo es legal. Y yo te lo especifiqué, que José era el padre legal, le dio la genealogía legal. Pero ni Mateo ni Lucas dan una genealogía genética, porque ambos dan a José. Ok, entonces por favor lee la Biblia antes de dar alguna argumentación. Se tomó un minuto solamente para ofensas. Pero no hay problema, ¿verdad? Los seguimos invitando porque nos hace reír un poco. Y aquí nos entrena un poco, ¿verdad? Es como el hijito pequeño de Luis Toro, que ya cuando no le queda argumento se pone a pelear y a ofender y esas cosas. Lo que tiene que hacer Boris es darnos el texto que llama a María Madre de Dios, y nosotros entonces nos hacemos católicos. Pero si tú nos das textos que dice que María engendró a Jesús, como dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, entonces tienes que llamar al Espíritu Santo Padre de Dios, porque también lo engendró. Si no lo llamas a él Padre de Dios, tú puedes decir que el Espíritu Santo engendró a Jesús, sí, pero ¿por qué por eso no le llamas Padre de Dios? Bueno, el apóstol Pablo dice que el Hijo de Dios vino nacido de mujer. Sí, claro, porque ya fue un instrumento que él usó, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ya sea Madre de Dios. Como mismo el Espíritu Santo lo engendra a él, y eso no quiere decir que el Espíritu Santo es el Padre de Dios. Entonces yo refuto los argumentos directos al corazón, Boris, sin bla, 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 bla. Entonces, muéstranos el texto que llama a María de alguna forma Madre de Dios. No puedes. Entonces, simplemente tú estás queriendo probar algo que tú mismo no crees. Simplemente tú has repetido una y otra vez con una dogmática de la Iglesia Católica. Tú lo estás defendiendo aquí no porque tú lo crees, ¿eh? Tú sabes que María no es Madre de Dios. Lo estás defendiendo simplemente porque estás obligado a hacerlo, porque si lo dejarías de ser católico. Ahora, yo lo que estoy defendiendo es porque lo creo, porque la Biblia me muestra de que Dios no tiene madre. La Biblia me muestra que la figura, ¿verdad?, de Jesucristo en el Antiguo Testamento no se muestra genealogía humana de él. ¿Por qué razón? Porque Jesús iba a venir sin genealogía humana. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque el mismo apóstol Pablo dice que el segundo Adán no es de la tierra, sino del cielo. ¿Por qué razón? Porque los dos evangelistas dan una genealogía legal y no genética. Entonces yo quiero que tú me muestres. Ahora tú dices que María era descendiente del rey David. Muéstramelo en la Biblia. Porque el único parentesco que aparece en la Biblia respecto a María es Elizabeth, que era descendiente de Leví, no de Judá. Entonces muéstrame en la Biblia. No digas bla, bla, bla solamente. Muéstrame en la palabra de Dios donde hay algún tipo de argumento que diga que María desciende de Judá. Pues si tú no lo sabes, los levitas se casaban con Judá porque los levitas eran parte de Judá. ¿Ok? Judá se funda de 4 tribus, no 3, a ver, Leví, Judá, Simeón y Benjamín. Sí, exactamente, 4 tribus. Por lo tanto, era normal que los descendientes de Leví se casaran con los hijos de Judá. Todos eran judíos. ¿Ok? Esa era el nuevo Israel de ese tiempo, el reino del sur. Aprendo un poco, ¿verdad? Entonces, muestra las pruebas de que María es descendiente del rey David. Pero muestra las pruebas. Y muéstranos pruebas de que alguien le llamó Madre de Dios. Muéstranos pruebas en la Biblia de que alguien le llamó Madre de Dios. La estamos esperando. Yo he refutado todos tus argumentos. Tiempecillo.
Ahora llegan los ataques, un minuto de ataque y después se puede hablar sandés. Ya me referí. Ok, a ver. Comienza. A ver, me río en tu ignorancia. ¿Cómo un pastor no va a saber que María viene de David? Sorprendente, pero cierto. Este es el nivel de su pastorcillo. Mucha diferencia con nuestros sacerdotes que sí saben de historia. Miren que yo simplemente ahora soy de la tercera orden franciscana y le estoy dando paliza. Imagínense qué paliza le daría el mismo Carlos Mojica o el mismo Luis Toro en este tema. Dios mío. Dice así. En Ruth capítulo 4, versículo 18 22, parece que se te ha olvidado de que David es el descendiente de la 10ª generación de Judá, el cuarto hijo del patriarca Jacob, Israel, estamos hablando de Israel. La línea genealógica de la siguiente, o sea, de Judá, Fares, a Esrom, Ram, Aminadab, Nazón, Salmón y Bosa, el marido de Ruth, Obed, Isaí y David. Esa es la descendencia de Judá. Ahora vamos a ver un poquito más y te voy a decir exactamente que David tiene un parentesco con la misma Virgen María en el mismo, ¿cómo te podría decir? En los dos mismos evangelios, Lucas y Mateo, te están hablando de una genealogía, te están hablando de una descendencia. Entonces, la de María vendría a ser por el lado de Natán. No sé si tú me entiendes. Es por el lado de Natán. Cuando llega David, estas dos genealogías se divide. Uno habla de José y uno habla de María. Cuando habla de Natán, habla de María, porque son sus antepasados de María. Por cualquier lado que tú le quieras ver, María es descendiente de David. Es uno de los hijos de David, Natán. Y de ese lado viene María, para que tú te comas ese pacatacito. Así suavito, un pastorcillo está siendo educadillo por alguien que sabe más que él. Para que ustedes vean que es un ciego guiando a otros ciegos. Y aunque no quiera él creerlo, él que acababa de negar la genealogía, ahora la termina aceptando. Y estamos discutiendo ¿de qué? De la genealogía de Cristo, de Jesús. Y si hay una genealogía, en cuanto a carne y sangre se refiere, o sea, a carne y sangre se refiere, Eduardo Gutiérrez, Jesús es descendiente de David. En cuanto a derechos y como tú dices, en cuanto a lo legal, también Jesús es descendiente de David. En cuanto a carne y sangre de María, y en cuanto a derechos, promesa, casa de David, etc., en cuanto a José. Así que, pacatazo, para que tú te tengas y te tragues esito. Entonces Jesús ya había tenido una genealogía. Ahora pone la excusa el mismo Eduardo Gutiérrez al no conocer, claro, la historia de María, se pone a hablar ahí cualquier cosita. Bueno, hay que comprenderle la edad, pero pues bueno. Y luego dice, niega a María, ¿no? La genealogía de María y empieza a hablar de José y dice, sí, hay una de genealogía, pero esta genealogía es legal. Sea como fuese, igual Eduardo Gutiérrez ha aceptado la genealogía. Así que su argumento de que no tiene genealogía el mismo Señor Jesucristo es totalmente falso. La Biblia mismo te está hablando de la genealogía del mismo Señor Jesucristo. Dos libros que son muy importantes y eso son evangelios. Lucas y Mateo te hablan de la genealogía de Cristo. Si tú quieres, tú puedes revisarlo, tú puedes verlo.
pero no, y te puedes romper el coco y puedes decir, pero Eduardo Gutiérrez me había hablado durante años de que Cristo no tenía genealogía, y en la Biblia me está diciendo que sí, que María viene de Natán y todas aquellas cosas. Dios mío, estaba perdido. Obviamente que sí, estabas perdido, como el mismo Eduardo Gutiérrez está perdido. Tiempo, Bueno, sigue. hemos refutado ese argumento. Adelante. Bueno, pobre Boris, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Lucas? Él habla, ¿verdad? De que, imagínense que él pone pruebas de que María venía del rey David, hablando de Natán y el rey David, que vivieron literalmente cerca de unas 28 generaciones. Sí, 28 generaciones atrás, unos 2.800 años, creo que una generación, creo que son 100 años, no estoy seguro. Pero son 28 porque de David a la deportación habían 14 y de la deportación al Mesías 14 generaciones. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Que Mateo da la genealogía por parte de Salomón y Lucas de Natán. Lo que tiene que ver es de quién dan la genealogía. Al menos, que es lo que dice la Biblia, las versiones que tú tienes. Ok. Te voy a leer. Dice, Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años y José aún se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matá, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Aná, hijo de José. ¿De quién es la genealogía de María? ¿Dónde dice eso? Busquen en la Biblia. Lo que hables, muéstralo con un texto. ¿Dónde trae a María ahí? En ningún lado. Mateo, ¿qué es lo que dice? También la genealogía de José. Ahora, hay que divergencia entre ambas genealogías, es algo que ocurre inclusive en el Antiguo Testamento. Hay divergencia entre la genealogía, puedes un poquito estudiar eso, pero bueno, no vas a estudiar eso porque eso no se hace en los seminarios católicos. Okay, ahí se da solo filosofía. Entonces queda ese texto, ese argumento también recontra refutado. Pero tú dices, ¿verdad?, que Cristo tiene genealogía. Entonces, José sería el padre genético, porque tú dices que tiene genealogía. Y si Mateo da la genealogía de José, y tú dices que Jesús en verdad tiene genealogía no solo legal, porque yo digo que tiene genealogía legal, entonces tú tienes que afirmar más profundamente que José es el padre de Dios. Ahora, yo no digo eso, eso lo dices tú. Yo digo que es el padre legal de Jesús. Si José no fuera, ¿sabe que José es más importante que María? 1.000.000 de veces. Jesús pudo haber nacido de cualquier mujer, pero no pudo haber nacido de un hombre que no fuera descendiente del rey David. Por eso el ángel no le llama a ella hija de David. En la salutación del ángel a María dice llena de gracia, bienaventurada, pero ¿dónde le llama el ángel hija de David? En ningún momento. ¿Por qué razón? Porque María no le da genealogía a Cristo. ¡Pácata! ¿Pero qué le da genealogía legal? Que te lo he dicho en principio, José. ¿Por qué? ¿Qué le dice? José, mira aquí, mira el verso que no has querido leer. José, hijo de David. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque de él entonces él iba a tomar la genealogía legal. Y un padre legal es un padre. Por ejemplo, nosotros somos hijos legales de Dios, porque somos adoptados legalmente por la ley de Dios. Y somos hijos. Cristo nos dice, oren al Padre, si Padre nuestro que estás en los cielos. Pues claro, tú no puedes hacerlo, bueno, tú lo haces, pero como un rezo. Primero tienes que convertirte, ok, tienes que arrepentirte, botar los ídolos y esas cosas. Pero cuando te conviertas, en verdad, Dios va a ser tu Padre legal, ok. Somos hijos legales, sí. José era el Padre legal de Cristo, sí. Entonces José es el padre legal de Dios.
Mira qué problema te has metido, Borito. Mira qué problema te has metido. Es que tú sabes, pero a ti te hace bien venir a debatir, aprendes, ¿eh? Tú aprendes aquí, ¿eh? Te vas, ahora tú agarras, ¿verdad? Ahí los católicos, los chats esos que tienen, enseñas un montón. Pero lo aprendiste aquí en Reflexiones del Pastor. No hay problema, estamos parecidos. Y tú tienes que probar, Boris, de que tú le puedes llamar a José Padre de Dios. La pregunta ¿es José el padre legal de Jesús? Sí lo es. Y si no, tú estás diciendo que Jesús no es el Mesías. ¿Es José el padre de Dios por eso? Tiempo. Comienza. Espérate, antes de comienza, espérate, te voy a tener tiempo, Vamos a hacer 2 tiempos más ya. Es decir, este y otro tiempo y ya. Ok, 2 para mí, 2 para ti, ¿eh? Ya. Espérate, okay, tengo el tiempo. Sí, 2 para ti y 2 para mí. Ok, pero tú comenzaste, o sea, tú tienes que comenzar el tiempo, o sea, ya comenzaste tú primero, te quedaría aquí 2 y a mí 1 solo. Exacto, ya. Ok, está bien. Ok, adelante. Ya, vamos. Bueno, ustedes han escuchado la falacia y la metida de pata en la que se ha metido el mismo Eduardo Gutiérrez. Ahora niega la genealogía de la misma Virgen María. Dios mío, esto lo saben absolutamente todos, y si no lo saben ustedes que son todavía laicos o grey, tal vez de este lado, vayan, investiguen a María y vean que María sí tenía la genealogía, o sea, sí venía de David. Sí venía de David. Así que Jesús no simplemente es hijo legal de David, sino es hijo natural también de David. Pacatazo. Ahora le hago negar verdades de fe al mismo Eduardo Gutiérrez. Ya no tiene salida Eduardo Gutiérrez y empieza a negar incluso la misma historia datada en la misma Biblia. Yo propongo y digo de que María viene de David. Esto se ha enseñado absolutamente en todos los seminarios. Esto lo sabemos por la misma palabra de Dios. Esto lo sabemos por la misma tradición, la misma historia, etcétera, ¿no? Esto es cosa de niños, de verdad. Ya, Eduardo Gutiérrez, de verdad, yo pienso que tienes que retirarte de los debates porque estás haciendo el ridículo. ¿Cómo vas a negar que María no viene de David? Dios mío. Es para tomarse la cabeza y en este preciso momento me estoy tomando la cabeza. Así que María, o sea, mejor dicho, el mismo Señor Jesucristo no simplemente es hijo legal de David, sino que es hijo también natural de David. O sea, viene de la sangre, de la línea de David, porque María, su madre, es de la línea de David. Así que sí tienen genealogía, no simplemente legal, sino también natural. El mismo Jesucristo. Esto lo podemos demostrar, claro, pero esto no es el tema. Ustedes, y se los dejo de tarea, y también para el Eduardo Gutiérrez, de tarea para la casa, que el mismo Señor Jesucristo, según su madre María, viene de David, naturalmente. Que María tiene esa sangre de David, naturalmente. Tarea para la casa. Dios mío, estamos enseñando a un pastorcillo. Vamos a irnos a la Biblia. No se diga más y vamos a irnos a la Biblia donde dice, le vamos a volver a leer, es que cuando nosotros le volvemos a leer un pasaje, Eduardo Gutiérrez se queja y dice, está redundando en lo mismo, pero él me está pidiendo un pasaje, parece que no ha escuchado. Dice así, este fue el principio de Dios salva, María su madre, explícito. Este fue el principio de Dios que tiene una madre que se llama María, María su madre. Estaba comprometida con un hombre llamado José. Este fue el principio de Jesús. Este fue el principio de Dios salva. María, su madre, explícito.
María es la madre de Dios salva. María es la madre de Dios salva. Mateo capítulo 1, versículo 18. Si eso todavía no le queda todavía en la cabeza, Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Si eso todavía no le queda muy claro, ándate a Gálatas 4:4. Cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, que fue nacido de mujer. Y no simplemente eso, también puedes irte a Isaías en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos a Isaías para leerle exactamente lo que dice sobre María, la Madre de Dios. Te está diciendo explícitamente Isaías capítulo 7, versículo 14. Te dice así. Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a los que también quieren cansar a Dios? El Señor pues les dará esta señal, la joven, para Mateo dice la Virgen, es lo mismo, la Virgen María. La Virgen está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Manuel, es decir, Dios con nosotros. Pacatazo. Tiempo, Boris. Ok. Voy yo. Bueno, como ustedes han visto, ¿verdad? Yo he refutado puntualmente cada uno de los argumentos de él. Él no ha podido probar, dar un solo texto de la Biblia que diga que María viene del rey David. Ahora, yo sí puedo dar un texto, ¿verdad? Que los parientes de María venían de Leví. Lucas 1, del 4 al 6, vamos a leer el 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Elizabeth y María eran familia? ¿Sí o no? Entonces, ¿tenía María sangre de Leví? Sí tenía. Ahora, que él muestre un parentesco de María con el rey Judá. Es decir, con Judá, perdón, con el rey David. No lo va a poder hacer. Yo puedo mostrar un texto de la Biblia que tiene parentesco María con Leví. ¿Ok? Ahora, nuevamente, cuando el ángel se le aparece a María, no la llama hija de David. ¿Por qué no la llama hija de David? Si Jesús iba a tomar la genealogía genética de María, del rey David, no la llama así. ¿A quién llama hijo de David? A José. Ahora, vamos más allá. Si María era hija de David, entonces José, su genealogía no valía de nada. ¿Por qué razón? Porque ya, aunque José no fuera hijo de David, como él no era el padre genético y ya María era hija de David, entonces tanto Mateo como Lucas hubiesen dado la genealogía de su madre. ¿Por qué Mateo da la genealogía de un padre legal? ¿Por qué? Porque este era el hijo de David. ¿Ok? Entonces, dame una prueba, Boris, ahora, no solamente te lo dejo de tarea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Das una prueba bíblica que tú puedas leernos que María viene del rey David. Yo te doy una prueba bíblica que tú puedes leerla que María viene de Leví por cuanto ya tenía parentesco con Elizabeth. Dame un parentesco de María con el rey David. ¿No quiero escuchar? Ah, no. Bueno, entonces perdiste. Segundo, toda tu argumentación se ha basado en que María es la madre de Dios, es la madre de Dios Salvador y el Espíritu Santo es el engendrador de Dios Salvador. Es el mismo argumento. Entonces, así como tú crees que María es madre de Dios por ser madre de Jesús, Dios Salvador, tú crees que el Espíritu Santo es padre de Dios porque es padre de Jesús, Dios Salvador. Entonces también queda refutado ese argumento. Por otra parte, Jesús, Dios salva,
Bien, eso era una costumbre en Israel. Todos los nombres de Israel tenían un significado respecto a Dios, porque el nombre en Israel lo que significaba era la labor que ellos iban a hacer. Y como Jesús iba a salvar, por eso proviene de Josué. Dios salva, es un diminutivo de Josué. Yehoshua es Josué. Yeshua es Jesús. Eso no quiere decir que María sea madre de Dios, porque la madre de José no era madre de Dios. Y también Josué se llamaba Dios salva. Ahora, Jesús era Dios, sí, claro. José no lo era, claro que sí. Pero el Espíritu Santo lo engendró a él y por lo tanto él no es el Padre. Y por eso, perdón, él no es el Padre. Por lo tanto, ese argumento se cae por sí solo. Yo quiero que tú traigas en tu último tiempo, por favor, un argumento que no sea que Jesús es Dios, Salvador, y que María lo engendró a él, porque es el mismo argumento que la Biblia habla del Espíritu Santo. Mateo 1:20, y pensando en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, hijo de David, porque de él venía la genealogía legal, no temas recibir a María tu mujer, por lo que ella es engendrado del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el Padre de Dios. Pero no solo eso, Jesús tuvo un padre legal. Jesús, sí, el Dios Salvador tuvo un padre legal. ¿Quién fue el padre legal? El que le da el parentesco legal con el rey David, porque solo el hombre daba el parentesco. Ok, por si no lo sabías. ¿Quién es? Es José. ¿Es José el padre legal de Dios? Basado en tu argumentación, si lo es, y basado en argumentación, ¿tú crees que Dios tiene tres padres? Boris cree que Dios tiene tres padres. Padre número uno, el Padre eterno, Dios Padre. Padre número dos, el Espíritu Santo, el que nos engendra. Padre número tres, el José, el Padre legal de Cristo. Ahora él no va a aceptar esto porque él tiene una diosa y a ella es la que le rinde pleitesía, y esta es María. Por lo tanto, la argumentación solo va a valer para ella. Algo que ya se cae por sí solo. Tiempo. Empieza. Después de darle una clasecita gratis al mismo Eduardo Gutiérrez, vamos a pasar a referirnos a estos mismos pasajes que han sido explícitos y han sido su tumba de Eduardo Gutiérrez. ¿Quién puede refutar la palabra de Dios? Cuando te dice, este fue el principio, María, su madre de Jesús, la madre de Dios Salvador, explícito. Cuando te dice, el Señor por boca del profeta había dicho que esta virgen iba a concebir y a dar a luz a su hijo, al hijo de María, su propio hijo, y dice ahí claramente, ¿qué dice? Que Dios había hablado por boca del profeta y que esta virgen iba a dar a luz un hijo a quien le pondrá por nombre Dios con nosotros. María es la madre de Dios con nosotros, es la madre de esta criatura, claramente que sí. Y te lo dice explícitamente la misma Biblia. Esto no hay por dónde perderse. Yo pienso que Eduardo Gutiérrez ya está, como ustedes han visto, no ha presentado ni un solo pasaje bíblico, simplemente ha dicho yo no creo, y cuando le preguntamos por qué, su respuesta es porque no creo. No tiene ahorita argumentación el mismo Eduardo Gutiérrez. Vamos a leer en donde nos hemos quedado el mismo Antiguo Testamento. Ya te hablaba de este Jesucristo. Yahvé te enviará a ti o a tu pueblo. Te dice así. Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón a quien le pone por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El niño se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Pacatazo. El niño había sido el hijo de ¿quién? De esta mujer, de esta misma María. En la ciencia
hablando científicamente, biológicamente. Si no sabe este mismo Eduardo Gutiérrez, le vamos a dar otro pacatazo, otro argumento más que tal vez no lo han escuchado hablar. La persona que pare, que da a luz a un hijo de su propio vientre, concebido en su propio vientre, se llama madre natural o madre biológica de este niño. A la madre que le alimenta, que le educa, incluso que el niño le hace caso a esta madre, se le llama madre también. A esta María amamantó al mismo Señor Jesucristo, por eso te dice la misma palabra del Señor, este niño se alimentará de leche. María le alimentó de leche, María lo educó, porque también dice la misma palabra del Señor, y se fue con sus padres, hablando de María y José, y continuó obedeciéndoles hasta que alcanzó la mayoría de edad. Y continuó obedeciéndoles. Este hijo de María seguía obedeciéndoles ¿a quiénes? A sus padres. María es la madre de Jesús, la madre de Dios con nosotros. No sé dónde se pierde este mismo Eduardo Gutiérrez, porque honrar al padre y a la madre lo cumplía el mismo Señor Jesucristo, a no ser de que el mismo Eduardo Gutiérrez diga que no cumplía este mandamiento. Estos mandamientos, incluso salido por la misma boca del mismo Señor Jesucristo, te decía, honra a tu padre y a tu madre, y la Escritura te dice que este mismo niño iba obedeciendo constantemente a su madre María. Pacatazo, honraba a su madre y honraba también a su padre. ¿Qué más te puedo decir? Este debate ha sido facilito y me ha reído en su ignorancia del mismo Eduardo Gutiérrez. Gracias, Eduardo, por hacer el ridículo. Adelante. Bueno, entonces vamos a despedirnos. Pues yo le doy las gracias a Bori por haber estado aquí. Pasamos un buen rato. Gracias, Bori, por habernos acompañado. Gracias. Y bueno, puedes despedirte de toda la audiencia. Este videíto lo voy a subir también a otra página que se llama La Iglesia Católica. Es una página nueva, es mi página de mí y también de algunos hermanos a los cuales ya voy a mencionar como